Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea ese caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que, ya lo saben ustedes, de este lado del micrófono, Roy Chicken platica con ustedes, lo que estamos viendo, lo que nos parece interesante, lo que, consideramos que sería quizá digno de analizar. Y bueno, en esta ocasión quiero dedicar el episodio a platicar algunas impresiones e ideas que han surgido a partir de estar siguiendo esta serie que lleva el nombre de, en inglés, en su título internacional, digamos, lleva el nombre de This Monster Wants to Eat Me, en japonés Watashi o Tabetai Hito de Nashi, y que está tocando algunos temas que son interesantes, ciertamente, que no dejan de ser relevantes nunca, de alguna forma, y que, opiniones aparte, creo que por ahí al menos tenemos algo que en principio vale la pena discutir, ver, y ya veremos hacia dónde más nos conduce esta historia y estos planteamientos, ¿no? Pero como siempre, antes de como tal entrar en materia, les voy a platicar un poquito de qué se trata esta historia. This Monster Wants to Eat Me sigue principalmente a Hinako, quien es una chica que lamentablemente es la única sobreviviente de su familia. Cuando era obviamente más joven, su familia salió a un paseo, a un viaje, y hubo un terrible accidente del cual ella fue la única sobreviviente, ¿no? El auto en el que viajaba con toda su familia perdió, se salió del camino, terminó hundiéndose en el mar, y así fue como ella perdió a sus padres y a su hermano mayor. Como decía, siendo ella o quedando ella como la única sobreviviente. Y aún así no quedó, como completamente intacta, ¿no? Su cuerpo quedó lacerado por algunas lesiones que todavía aún después de varios años son bastante visibles. Razón por la cual ella, como se nos presenta en su, en su diseño como personaje, usa el tradicional uniforme marinero, ¿no? de la escuela, pero usa una prenda por debajo de él que le cubre buena parte del cuello, los brazos incluso, y la falda que ella usa para completar su uniforme, ella la usa con un largo bastante significativo, de tal manera que es muy evidente, ¿no? Que quiere ocultar buena parte de su cuerpo que no sea visible a los demás. Hinako, en algún momento, mientras está en la escuela esperando a que su mejor amiga salga de un compromiso, es a punto de ser devorada por una criatura que emerge del mar, ¿no? Y cuando esto sucede, ella es curioso, ¿no? Porque su reacción inicial, que sí es como de sorpresa, evidentemente, ante algo totalmente inesperado, por otro lado también refleja una cierta alegría, como la alegría de un anhelo finalmente cumplido. Y para su segunda sorpresa, es rescatada en el último segundo por otra criatura distinta que toma forma humana, que ha tomado una forma humana, y que le dice, ¿no? que básicamente, le va informando, ¿no? Que básicamente ella es una persona especial para los yokai, es decir, para estas espíritus, demonios, criaturas sobrenaturales que rondan, que circundan la vida de los humanos, invisibles a ellos, pero que sus actividades, sus acciones tienen o pueden tener algún tipo de efecto
en el mundo de lo humano, claramente, ¿no? Y bueno, es peculiar, ¿no? Pues porque este ser especial, de alguna manera, que Shiori le informa que tiene, pues básicamente se consiste en que su carne, sus huesos, su mismo cuerpo, es delicioso, digamos, para ellos, ¿no? El olor que desprende y que es imperceptible a los humanos, pues para los yokai es sumamente atractivo, ¿no? Y muchos de ellos quieren y habrían querido devorar su carne en la primera oportunidad. Entonces Shiori, que por cierto es una sirena, no como las que conocemos o imaginamos de la mitología occidental, sino más bien una sirena que pertenece a la mitología japonesa, no es una excepción en este sentido. Ella también quiere comer la carne de Hinako, pero a diferencia de otros yokai, Shiori dice, ¿no?, que sabe cómo contenerse. Y esto quiere decir que no devorará a Hinako en este momento, sino cuando esté en su mejor momento como alimento, vamos. Cuando su carne esté en su punto, por así decirlo. Y eso es algo que aún no sucede desde la evaluación, digamos, de Shiori. Y va a esperar a que eso suceda. Mientras tanto, le promete a Hinako que la defenderá, la protegerá de cualquiera de estos otros yokai que la ataquen. Y bueno, con la promesa de que cuando llegue ese momento, será ella misma quien de alguna manera termine con su vida. Y bueno, con esta premisa es con la que arranca esta historia, que desde su descripción y desde lo que se nos promete, obviamente tiene nos recuerda algunas cosas, ¿no? Por un lado, creo que es muy muy evidente que su planteamiento nos recuerda también al de Hikaru ga Shindanatsu, o el verano en que Hikaru murió, en la cual ustedes seguramente lo recordarán también. Se nos relata la historia de un par de chicos donde uno de ellos ha sido transformado, o más bien ha muerto, y su cuerpo ha sido habitado por un espíritu sumamente poderoso que solía habitar la montaña, y que, bueno, pues este espíritu, ocupando este cuerpo, mantiene de todas maneras una relación con toda la gente con la que este chico cuando estaba vivo la tenía, especialmente con su amigo. Y bueno, entre ellos se va construyendo una relación de una muy profunda intimidad que bueno, va a estar teniendo consecuencias importantes, ¿no? Como ya más o menos vimos en aquella serie. Aquí el símil va un poco como por ahí también, ¿no? Por una relación entre dos seres que pertenecen a mundos completamente diferentes, que puede tener ciertamente conclusiones catastróficas en algún sentido, pero que bueno, por lo pronto esta relación, este vínculo va construyendo una cierta intimidad, que es parte de lo que se nos muestra, de tal manera que esta historia podría interpretarse como un yuri, ¿no? Como una relación de amor o romance entre dos chicas, pero que en este caso está atravesada por el tema fundamental e importantísimo de la muerte inminente. Y bueno, me parece que ese es uno de los ejes fundamentales alrededor del cual esta historia puede girar, y que le daría, pues sí, hay que decirlo así, cierto interés, cierta profundidad incluso, ¿no? Aunque tal vez no sea su intención llegar a tanto, pero sí le da de alguna manera un realce interesante a un tema que también igual hemos visto en repetidas ocasiones. Los romances adolescentes además son un tropo bastante frecuente en el anime. Los que de alguna manera son interesantes encuentran algunos giros particulares para que darle, digamos, ¿no? Para que esto sea aún más entretenido y más atractivo.
Y bueno, esta se fue por una temática que va un tanto hacia lo oscuro quizá, pero sobre todo hacia la angustia, o en el caso de Hinako, el anhelo que puede existir por el tema o por la cuestión de la muerte. Así que por ahí tenemos pues sí un elemento interesante a partir del cual construir cosas, y vamos a platicar un poquito, ¿no?, sobre esto para tratar de entrelazarlo, de hilvanar algunas ideas con respecto a lo que nos ha ido mostrando la serie. Empecemos hablando de lo que pues de alguna manera podríamos decir que es más evidente, y es la cuestión de lo que podríamos llamar la culpa del sobreviviente, que es lo que está claramente sufriendo Hinako en este punto, ¿no? Ella, como decíamos hace un rato, es la única que quedó de ese lamentable accidente. Y conforme han ido pasando los episodios y la escena del accidente se repite, que de hecho podríamos decir que se repite constantemente porque como espectadores estamos viendo de alguna forma lo que ocurre dentro de la mente de Hinako, para quien este evento fue verdaderamente traumático, no lo puede superar, y como uno de los efectos, digamos, de esta experiencia traumática, el evento vuelve y vuelve y vuelve constantemente a su propia, a su mente, ¿no? Como una suerte de recuerdo intrusivo. Y parte de ese, digamos, como de ese retorno constante de esta dura experiencia, viene también un recuerdo muy particular, ¿no? El de una voz que le insta, ¿no?, que le impele a sobrevivir, y que con ello, de alguna manera también Hinako pareciera como que hace, tal vez un tanto inconscientemente, me da esa impresión a mí, una promesa, ¿no? La promesa de seguir adelante, de seguir con vida, digamos como una suerte de estafeta, de pase de estafeta de su familia hacia ella, ¿no? Es decir, ella siente la obligación de vivir, puesto que ha sido la única sobreviviente de este accidente, y aunque su deseo, porque eso sí lo expresa de una manera muy clara, es irse a donde quiera que se haya ido su familia, que eran las únicas personas que le importaban en el mundo, está obligada, digamos, ¿no?, a permanecer en este mundo, arrojada muy literalmente a la experiencia del mundo, como lo diría quizá Heidegger, y abandonada en este sitio, ¿no?, abandonada a su suerte, abandonada en soledad, teniendo que encontrarle sentido quizá a una vida que ella ya no desea, ¿no?, pero obligada de alguna forma por esta cuestión que le hace sentir quizá culpable por haber sobrevivido, obligada por esa culpa a seguir adelante. Esta experiencia es, le llamamos de manera general culpa del sobreviviente, pero sucede incluso en circunstancias que no necesariamente son de vida o muerte, ¿no? Un ejemplo común y clásico que viene a cuestiones, por ejemplo, son los recortes laborales, ¿no? Cuando hay un equipo de trabajo que más o menos tiene cierta sinergia, más o menos funcionan en conjunto, han construido, quizás sí, relaciones significativas y demás, y viene entonces a lo mejor un recorte de personal que suelen ser bastante, valga la expresión, impersonales, y que terminan obviamente cortando cabezas por aquí y por allá. Muchas veces quien subsiste, quien permanece, quien no es seleccionado como por esta navaja impersonal, digamos, ¿no? Llega a sentirse hasta cierto punto culpable, por ejemplo, ¿no? Culpable de haber conservado una posición, un empleo, un ingreso, esta clase de cosas, mientras que otros compañeros no lo pudieron hacer, ¿no? Y a veces esta experiencia puede generar
sentimientos contradictorios, conflictivos, ¿no? Puede haber cierto alivio, ¿no? Cierta alegría por haber sobrevivido, por así decirlo. Cierto orgullo quizá incluso, ¿no? En el sentido de que probablemente puede pensar que sobrevivió no por el azar de las circunstancias, sino porque es muy bueno, muy indispensable o yo qué sé. Pero al mismo tiempo, pues esto, ¿no? La culpa de ser el que permanece a pesar de que pues las otras personas con quienes convive, con quienes trabajaba, a lo mejor también eran buenos elementos, a lo mejor tenían mayor necesidad de conservar el empleo, a lo mejor, pues no sé, diferentes circunstancias que pueden suceder en este sentido, ¿no? Lo cual genera o puede generar sentimientos contradictorios en este tipo de experiencia, por un lado, ¿no? Hinako tiene algo que se parece a eso, pero no es exactamente eso, puesto que, como decíamos, ella realmente no siente alegría por vivir, ¿no? Al menos no en principio, o no parece lo más evidente. De hecho, incluso su manera de vivir, su manera de llevar adelante su vida a partir del accidente, pareciera como que se limita simplemente a existir, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hace lo que tiene que hacer. Va a la escuela, se alimenta con cierto cuidado, ¿no? Después ya vimos, ¿no? que es la influencia de su amiga Miko quien le enseña a cocinar a pesar de muchos tropiezos. Y que a partir de ahí, pues, Hinako incorpora también dentro de su vida una costumbre, ¿no? La costumbre de prepararse sus propios alimentos, hacerlos bien y bueno, seguir adelante con esto. Pero no parece reportar algo que sea importante aquí, ¿no? No parece reportar ninguna clase de goce, ninguna clase de placer en la vida que de alguna manera está llevando, ¿no? Por más que su amiga Miko, que la ha acompañado prácticamente desde lo del accidente en adelante y ha sido su única relación significativa más constante a partir de entonces, a pesar de que Miko pues ha tratado de llevarla por el camino del goce, de alguna manera, del disfrute de la vida, etc., Hinako se ha resistido importantemente, de una forma muy importante, a experimentar la vida como algo placentero. El recuerdo del accidente, el recuerdo de su familia, le asalta constantemente y ella no puede evitar sentir esta tristeza, sentir esta culpa, sentir este deseo de irse del otro lado, de morir, pues, que se expresa significativamente en esta escena que les decía, ¿no? La primera vez que ella es atacada por un yokai, en su expresión, pasada la sorpresa, hay más bien la alegría, ¿no? La alegría de que este momento finalmente va a ocurrir. Y es porque, bueno, decíamos, ella puede ser que se sienta culpable de alguna manera por no haber muerto junto con sus familiares, junto con su familia en ese accidente. Y esta culpa se expresa no con un sentimiento necesariamente contradictorio, al menos no en este punto, sino con una fortísima represión de todo aquello que pudiese darle color o gusto al simple hecho de vivir, ¿no? Una fortísima represión que solo se pareciera que encuentra algunas vías de escape, algunas salidas, bajo la circunstancia específica en la que ella puede mantener de alguna manera el mandato de seguir viviendo, ¿no? Este mandato que de alguna manera escucha en el momento del accidente, que no sabe de dónde proviene, pero que es lo bastante fuerte como para interpretarlo como una orden, por así decirlo. Entonces el conflicto en ella se manifiesta así. Por un lado el deseo de morir, pero por el otro este mandato de vivir. Y entonces las acciones que realiza son simple y llanamente las mínimas indispensables como para mantenerla con vida en ese sentido. O sea, no es, por ejemplo, o yo no lo veo así, que haya aprendido a cocinar y a cocinar bien
como un síntoma de que recupere el placer de vivir en cierto nivel, por ejemplo, ¿no? Sino que más bien es como una de estas cosas que hace con la única finalidad de seguir existiendo y de seguir formando parte de una sociedad como requisito mínimo para seguir adelante. Va a la escuela y podemos suponer que es lo suficientemente eficiente en sus estudios como para seguir avanzando en el sistema o dentro del sistema. De tal forma que si su vida transcurriese de esta manera, tal vez en un futuro no muy distante se convertiría en un personaje muy semejante, en algunos niveles al menos, a la protagonista de Konbini Ningen, o de, ¿cómo se llama? En español me parece que el título que tiene es La Dependienta, que es una novela reciente, de una novela japonesa, de una escritora japonesa reciente. Si la memoria no me falla ahorita, la autora es Sayaka Murata, por si tienen curiosidad, y que habla de una persona casi como una autómata, como una mujer que sí, o funciona casi como una autómata, y que pues la única manera que ha encontrado de existir dentro del contexto de una sociedad que es cada vez más exigente, que conforme avanza el tiempo demanda más de ella misma, ha sido la de pues, vivir y trabajar como empleada de una tienda de conveniencia. De ahí el título de la novela, ¿no? Un sistema completamente cerrado, ordinario, rutinario y mecánico, metódico, en el cual este personaje pues encuentra cabida, ¿no? E incluso una cabida muy eficiente, ¿no? Donde ella puede operar bajo límites perfectamente bien establecidos y por un ingreso que si bien obviamente no la va a llevar a ningún lado, en realidad, pues le permite mantener el mínimo suficiente como para mantener cierta existencia, ¿no? Pero nada más, ¿no? Un nivel de existencia tan brutalmente básico, elemental, que básicamente la despoja de toda humanidad, ¿no? Es un poco la temática de aquella novela, ¿no? Pero bueno, digamos, nada más para cerrar esa idea, la novela Konbini Ningen de alguna manera también representa una suerte de muestra, de demostración de que esta persona que enarbola un estilo de vida sumamente deshumanizante es simplemente un ejemplo muy, digamos, como muy crudo, muy directo, de una sociedad que en términos generales puede ser vista de esa manera, ¿no? Como una sociedad que apunta hacia lo deshumanizante desde diversos puntos de vista, ¿no? O sea, desde la homogeneización, por ejemplo, desde la imposición de ciertas expectativas y demás. Pero bueno, para no desviarme demasiado, esta noción de la deshumanización que les platico ahora es un poco lo que está viviendo Hinako en principio, ¿no? A partir de este sobrevivir al accidente, de este mantenerse con vida, con el mínimo de lo indispensable, de lo elemental, y pensando que ella, si llegase a convertirse en una adulta, probablemente así siguiendo esta misma ruta, probablemente se convertiría en esto, ¿no? En una especie de muerta en vida, ¿no? Alguien que ha perdido lo que podríamos llamar humano en ese sentido, para simplemente convertirse en un trozo de carne que vive, que existe dentro de este sistema, que se adapta a él, por supuesto, porque es un sistema que lo permite en cierta medida, y que, bueno, pues así seguiría su vida si no fuese por este encuentro fortuito con Shiori, que representa algo completamente diferente y que también en cierta medida resulta muy, muy interesante. Ahora, pasando a lo que de alguna manera representa el personaje de Shiori en todo este entramado, esto resulta bastante interesante, pero no tanto por el personaje en sí, del que hasta ahora sabemos muy poco, sino por precisamente su relación y lo que introduce en la vida de Hinako.
Eh, Vamos, de Shiori lo único que sabemos en realidad es que es una sirena y que como los demás yokai tiene un deseo y que en este caso pues es el de devorar, ¿no?, la carne de Hinako. Pero en este momento en particular en el que ella juzgue que está en su punto de mayor, pues no sé, de mayor calidad, no sé ya cómo ponerlo, ¿no? Porque básicamente esa posición en la que la ubica también es deshumanizante, ¿no? La convierte en cierto modo pues en simplemente en carne para alimentarse, ¿no? Que pues sí, es exactamente lo mismo que nosotros hacemos, en cierto modo, pues bueno, en cierto modo nada más lo digo para suavizarlo, pero no, es lo mismo que hacemos nosotros con el ganado, ¿no? Y demás, convertirlos de alguna manera pues en producto para nuestra propia alimentación. Y claro, podemos hacer eso porque hacemos este trazo en nuestras mentes en el cual aquello que no es humano puede ser susceptible de este tipo pues de tratamiento, ¿no? Y bueno, es cruel de nuestra parte en muchas medidas, sobre todo porque este es un tema completamente aparte, ¿no? Pero sobre todo porque nuestra forma de producir alimentos en ese sentido se ha convertido en algo ya bastante deshumanizante, ¿no? No quiero decir con esto, obviamente, que antes fuera más humano o lo que sea, ¿no? Sino que la cercanía con la dinámica de la producción alimenticia que en nuestro sistema económico actual se ha perdido, pues también nos ha distanciado de aquello, ¿no? Y nos ha desensibilizado en ese sentido, me parece, a la gran mayoría de nosotros al menos, ¿no? Porque bueno, si pensamos en medios, bueno, en medios de producción y en sistemas de producción anteriores a la industrialización, al capitalismo como lo conocemos ahora o como lo hemos conocido por los últimos 200 años, pues sí nos encontramos con sociedades mucho más pequeñas, ¿no? Donde digamos como la comunicación directa con lo que sembramos y nos comemos, con lo que criamos y nos comemos es muchísimo más cercana, ¿no? Por ponerlo en términos muy crudos, ¿no? Pues convivíamos con la peste y con la porquería, digamos, de aquello que eventualmente nos íbamos a comer, ¿no? Era la ley de la vida, ¿no? Y estábamos en contacto directo o muy directo con estos seres vivientes que eventualmente nos iban a alimentar. Y ahora ya no sucede, ¿no? Decía yo hace un rato la distancia que tenemos, ¿no? con este tipo de producción, que básicamente se limita a que la gente que habitamos las grandes ciudades, pues ya no tenemos ningún contacto cercano con, pues esto, ¿no? Con el ganado que nos alimenta. El contacto que tenemos es simplemente a través de los comercios, ¿no? Donde esto ya viene procesado, cortado, tratado de alguna forma que nos distancia completamente de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, para no desviarme demasiado en esa cuestión, sí, nosotros tenemos este sistema de alimento en donde nuestra alimentación nos ha distanciado de aquellos que nos alimentan en ese sentido. Y con ello se ha deshumanizado mucho más de lo que ya podría haber sido en algunas circunstancias. Y bueno, aquí en esta serie, por ponerlo en esos términos, que nos vuelve a traer esta cuestión sobre la mesa, pues sí, efectivamente, Shiori podríamos decir que deshumaniza todavía más a Hinako en ese sentido, al ponerla como pues simplemente como un alimento, ¿no? Como un ganado al que hay que criar, al que hay que mantener con vida hasta que haya crecido, engordado, quizá desde cierto punto de vista, lo suficiente como para ser consumida por ella misma, ¿no? En este sentido, Hinako pareciera como que pone sus esperanzas precisamente, ¿no?, en Shiori. Y su esperanza es en que efectivamente ella algún día cumplirá la promesa de quitarle la vida,
que es algo que es lo único que ella no puede hacer. Decíamos hace unos minutos, ¿no? Que en su propio conflicto interno, por más que ella anhele la muerte y su voluntad quisiese orientarse hacia esa circunstancia, hacia esa cuestión, el conflicto que ella padece o que ella sufre en ese sentido le impele a seguir viviendo en la medida en la que pues vamos, ¿no? Este mandato que viene de esta voz que ella escucha durante el accidente le insta a continuar, porque eso es quizá, o así se entiende, lo que su familia desearía de ella, si bien no es algo que ella desea por su propia cuenta. Entonces, la promesa de ser asesinada, de ser devorada, es bienvenida en ese sentido porque la libra de la responsabilidad, como le hubiese librado de esa responsabilidad de ese primer ataque, y por eso su reacción. E incluso en algún punto ella le dice a Shiori que bueno, el tener un cierto acuerdo con ella en ese sentido no querrá decir de ninguna forma que ella no pudiese dejarse devorar en algún otro momento por algún otro yokai, que uno nunca lo sabe, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esta cuestión, decía yo, es lo que Shiori representa un poco aquí, ¿no? Shiori se presenta como lo que en términos freudianos probablemente llamaríamos la pulsión de muerte. Que es interesante. En inglés se suele usar una expresión para referirse a este concepto que es como death wish o deseo de morir, ¿no? Porque de manera muy sucinta quizá, la pulsión de muerte, este concepto que les digo viene un poquito desde Freud, aunque hay que reconocer que Freud siempre tuvo influencias que son mucho más atrás, muchas de ellas no reconocidas. Bueno, pues este concepto resulta muy interesante, muy atractivo, en la medida en la que Freud avanza de alguna manera sobre su propio desarrollo teórico. Les platico breve y rápidamente para que se entienda a qué me refiero, ¿no? Cuando Freud comienza a desarrollar su teoría analizando lo que podíamos considerar como patología psíquica o psicológica, es decir, los trastornos de lo mental, los trastornos de la conducta, esto que era bastante misterioso en su tiempo y todavía lo es en buena medida, le lleva a elucidar que muchas de estas cuestiones, muchos de estos conflictos que eran inconscientes y que con el trabajo del análisis emergían a la conciencia, a veces deformados, a veces en forma de síntoma, a veces en forma de actos que contradecían de alguna manera la voluntad de un individuo dado, en fin, varias de esta clase de cosas. Él supone pues que hay algunos impulsos que son inconscientes, que denomina pulsiones pues, y que son quizá los motores últimos de mucha de esta conducta, de mucha de esta de estas manifestaciones de lo mental, de lo psicológico, de lo conductual como tal, ¿no? Y bueno, después de la dura experiencia que es no solo para él en cierta medida, sino para todo el continente, la Primera Guerra Mundial, lo que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo se conocía simplemente como la Gran Guerra, pues le demostró en cierta medida que algo que él siente, ¿no? En algún punto que había soslayado, que no había querido ver probablemente, o que no había tenido la evidencia suficiente como para constatar, y es que hay un profundo impulso por la destructividad en el fondo del ser humano. Y no es algo que no hubiera visto en otras circunstancias. De hecho, lo ve en muchos de sus desarrollos, en muchas de sus experiencias con pacientes, en muchas ideas que de alguna manera ensaya a lo largo de toda su carrera, incluso antes de proponer la idea de la pulsión de muerte, ¿no? Es algo que encuentra en muchas partes, expresado en distintos lugares, expresado en el sadismo, por ejemplo, ¿no? Como una agresividad entremezclada con lo sexual,
en el masoquismo, ¿no? Que también lo mismo, ¿no? Es una otra versión u otra forma de esta agresividad entremezclada con lo sexual, pero retrotraída, digamos, hacia el propio ser. Y en fin, con distintas formas de violencia que de alguna manera se encuentran y se identifican ahí, pero que eventualmente le lleva a pensar que es un impulso tan radical, tan profundo, tan fuerte, que está inscripto incluso en las propias células, ¿no? Pues esa era de alguna manera su idea, y que eventualmente triunfa, puesto que todo ser vivo, y esto ya no abarca únicamente a lo humano, sino a todo aquello que está vivo, tiende eventualmente a la muerte, tiende a la descomposición en ese sentido, tiende al desgaste, al término de todas las cosas. Y entonces esto le lleva a asumir que esto existe, por un lado, y que puede contribuir a explicarnos muchos de los grandes misterios de nuestra conducta y de nuestra conciencia y de la problemática, digamos, que vivimos en el momento en el que tratamos de darle sentido a nuestra existencia. Lo interesante de todo esto es que cuando él va delineando esta teoría, que por cierto es una teoría estas partes de su desarrollo teórico es algo muy debatido, algo con lo que de alguna manera de ahí en adelante ninguno de los seguidores de Freud ha estado realmente convencido, sino que ha sido un tema de debate desde entonces y hasta ahora. Obviamente los términos han cambiado muchísimo, pero vamos a dejarlo un poquito como desde ese lugar, precisamente por lo difícil que es demostrar todo esto. Pero ya desde entonces que Freud había de alguna manera trazado la línea en la cual lo sexual es una de las grandes pulsiones que nos mueve hacia la vida, hacia la permanencia de la vida, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque lo sexual, y repito siempre, no nos limitamos únicamente a las relaciones sexuales per se, sino a una serie de conductas y dinámicas que nos llevan a relacionarnos tanto con nosotros mismos como con los demás, y que, pues sí, podríamos decir que muy convenientemente se entremezclan con lo sexual, al menos en la teoría de Freud. Sí nos movilizan en ese sentido, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que movilizan hacia la vida, repito, ¿no? Freud piensa que pues hay una serie de pulsiones que nos llevan en ese tenor, ¿no? Aquello que nos mueve a la alimentación, ¿no? Aquello que nos mueve a preservar nuestro cuerpo frente a las amenazas de alguna amenaza externa, vamos, o frente a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que nuestro cuerpo se debate constantemente en la defensa de su propia existencia a pesar de todas estas cuestiones, ¿no? En fin, muchos de estos elementos que ocurren y que están ahí presentes en ese sentido orientan hacia la vida, ¿no? Y la sexualidad es uno que tiene un alcance muy grande desde el punto de vista de Freud por muchas razones. Lo primero de esto es porque desde un punto de vista muy naturalista, quizá esencialista, la sexualidad va de la mano, muy conectada con la supervivencia de algo más grande que uno mismo, que es la supervivencia de la especie. Es a través de la sexualidad que conservamos a la especie en términos generales, ¿no? Que la mantenemos y que la ampliamos. Pero también es un impulso que naturalmente está ahí desde el comienzo de la vida y que es algo por lo que las culturas en términos generales hacen un enorme esfuerzo por controlar, por llevar a su cauce, ¿no? Por mantener en cierta medida funcionando. Y esto también es interesante. Entonces, a partir de ahí, digamos, deduce que hay una serie de impulsos internos muy profundos que nos llevan a vivir, a sostener nuestra propia vida como individuos, pero también a llevarla adelante hacia la especie misma, ampliarla hacia la especie misma, y que se van incorporando de maneras muy, muy diversas alrededor de las culturas. Y a todo esto
se contrapone el impulso por morir, el impulso por destruir, y que a veces también recorre caminos semejantes, ¿no? Que se puede entremezclar con lo sexual, por así decirlo, como vemos en los ejemplos muy muy claros de lo sádico y de lo masoquista, por ejemplo, pero que también se pueden incorporar a la cultura, a la sociedad, a la ideología y llevarse a su máxima expresión en términos de la guerra y demás. Entonces, esta entremezcla de las pulsiones de lo sexual, por ejemplo, y de las pulsiones que van hacia la muerte, son de alguna forma lo que representa Shiori, porque hemos visto, ¿no?, que el vínculo que ella está estableciendo con Hinako es un vínculo que va trazado en ese mismo tenor. No es una simple guardaespaldas, básicamente, ¿no? Es alguien que está estableciendo una relación afectiva con Hinako. Una relación que le dota de significado, digamos, a la cotidianeidad de su vinculación, de su constante relación. Y que está además atravesada por esta promesa de muerte. Que eso es lo que la hace interesante, porque no es que Hinako no tuviese relaciones que pudieran convertirse en significativas y que la orientasen hacia la vida. Tiene, pues para empezar, a Miko, que ya hemos mencionado, pero también tiene, por decirlo de alguna manera, pues a su tía, ¿no? La única adulta que de alguna manera se ha hecho cargo, en cierto modo, de mantener a su sobrina, de estar al pendiente de ella, a pesar de las dificultades que le atraviesan en la vida, claramente, pero que bueno, bien que mal, está siendo una figura presente. Pero ninguna de ellas tiene para Hinako el poder que está teniendo, el poder e influencia que está teniendo Shiori. Y esta también es paradójica porque enarbola precisamente este entremezcle entre la pulsión por vivir y la pulsión por morir, por resumirlo de manera muy sucinta. ¿Por qué? Porque bueno, ¿no? Decíamos, primero, la relación entre ellas se construye a partir de esta promesa de muerte. Eso en primer lugar. Pero en segundo, esta es una promesa que ha de cumplirse en el momento en el que Hinako ya alcance un cierto punto. Y en el episodio del festival al que Shiori lleva a Hinako un poco como a regañadientes, para que suceda, para que se la pase bien, para que tenga un momento de alegría o de goce quizá, es en este momento en el que también Shiori le comunica esto, ¿no? Que para que esté verdaderamente en su punto, Hinako tiene que empezar a crecer en la vida. Es decir, tiene que comenzar a disfrutar la vida para que entonces esté lista para la muerte. Y esa paradoja, vamos a ponerlo en términos muy, muy claros, es probablemente lo más interesante de esta historia. Porque bueno, al menos hasta el momento, decíamos hace un rato, Hinako simplemente espera la muerte. Vive, pero sin vivir realmente. Vive como una, pues sí, ¿no? Como una muerta en un sentido un tanto simbólico. Pero la promesa que tiene con Shiori de alguna manera la impele a vivir desde otro lugar, a vivir desde el punto de vista de la búsqueda del placer. Aquí no estoy hablando únicamente del placer sexual, aunque puede ser que sea un elemento que esté ahí, sobre todo en su relación con Shiori, que pareciera que va tocando estos puntos paulatinamente y tal vez nos lleve a ese tipo de goce también, de una manera muy, muy concreta. Pero vamos empezando por un goce por la vida misma, ¿no? Por gozar de la comida, por gozar de las experiencias, por gozar de los fuegos artificiales, de la naturaleza, en fin. O sea, la expectativa de Shiori en ese sentido es que ella comience a disfrutar de su vida para que su crecimiento, su engorde, por decirlo así, sea mejor y entonces llegue a estar en su punto, pues sí, en algún punto, en algún momento de su vida, ¿no? Se entremezcla, pues, ¿no? El anhelo de morir con el anhelo de vivir
y nos pone un dilema que por ahí me parece que es bien interesante y lo decíamos hace un minuto. Vivir para la muerte, vivir para morir. Vivir porque de alguna manera el objetivo final es llegar a la muerte. Y a propósito de esto, leía por ahí un ensayo de filósofo francés Michel de Montaigne, que es un filósofo de los años del siglo XVI, ya hace algunos ayeres claramente, un gran aficionado a leer a los griegos y a los romanos y a debatir con ellos en sus ensayos, ¿no? Y tiene un ensayo muy bonito en el que habla precisamente de esto, ¿no? De vivir para la muerte, donde Montaigne se pregunta, o más bien observa, señala, critica cómo verdaderamente hacemos hasta lo imposible por ignorar este hecho fundamental de la vida, ¿no? Y es que toda vida termina con la muerte. Y que la muerte está tan presente en nuestro entorno que constantemente, que es sorprendente cómo hacemos para olvidarla, ¿no? Él señala innumerables ejemplos, ¿no? de gente que muere en las más diversas circunstancias, diciendo claramente que ni siquiera el unirse a un ejército y lanzarse a la guerra es una garantía de morir, ¿no? Puesto que uno puede morir en las circunstancias más cotidianas e inverosímiles, ¿no? Uno puede morir de risa, por ejemplo, ¿no? Como le ha pasado a algún filósofo famoso cuyo nombre ahora no recuerdo, ¿no? O como otro ejemplo que él mismo pone, ¿no? De un filósofo que preocupado siempre por la estructura de su casa, que no se le fuera a caer el techo encima, termina muriendo porque un águila que va pasando suelta el caparazón de una tortuga que llevaba y este caparazón le cae en la cabeza, ¿no? Efectivamente ocasionándole una muerte. Y así, ¿no? Con distintos ejemplos, algunos chuscos, otros bastante normales, cómo de alguna manera la muerte está tan presente que al final del día es completamente cierto que uno no sabe cuándo será su último día, puesto que ni siquiera la enfermedad es una sentencia de muerte inmediata o inminente, ¿no? Hay enfermos que duran y duran muchísimo y pueden sufrirla bastante antes de que llegue la liberación en forma de muerte, y hay otros que no, hay otros que no presentan siquiera síntomas muy muy claros y en algún momento una circunstancia súbita se los lleva de este mundo. Hay pues una enorme cantidad de elementos y circunstancias que pueden impelirnos, digamos, en ese sentido a la muerte, y Montaigne se pregunta cómo es que hacemos para olvidarla tan fácilmente, siendo que está tan presente en nosotros mismos. Yo pensaría que precisamente lo que hacemos es un desplazamiento en ese sentido, ¿no? Hay por ahí algún otro autor, Sofsky me parece que es, que habla precisamente de cómo la muerte de otros se vuelve una afirmación de nuestra propia vida, porque nosotros sobrevivimos, porque inconscientemente de alguna manera quedamos en ese sentido, ¿no? Lo pensamos en ese sentido quizá. Vemos un accidente en la televisión, el estallido de una acumulación de gas o lo que sea, y pensamos, no podemos sino pensar un tanto como con cierto alivio: qué bueno que no fui yo, qué bueno que no me pasó a mí. Eso que estoy viendo y que me acerca a la muerte también me acerca a la vida, porque no me está ocurriendo a mí, porque soy yo quien sigue con vida, ¿no? Y bueno, Montaigne de alguna manera cuestiona esto también, ¿no? Y nos dice o nos exhorta a través de su texto que a hacer algo diferente, a pensarlo algo diferente, a vivir como un aprendizaje así que nos lleve hacia la muerte, ¿no? Vivir, dice él, es aprender a morir. Así que tenemos que reconocerla en todo momento, ¿no? Tenemos que caminar hacia ella sabiendo que es el último destino, y por lo mismo utilizando este enfoque para darle mayor valor a nuestra vida. Suena paradójico, suena difícil, suena a una de estas cosas sabias quizá, ¿no? Que leemos o que escuchamos y que decimos qué bonito sería quizá, pero llevarlo a la cotidianeidad, llevarlo a la vida diaria puede ser algo mucho más difícil de hacer.
Lo interesante de esta serie de This Monster Wants to Eat Me es que decíamos, ¿no?, hace un rato, es como si Shiori encarnara la pulsión de muerte de alguna manera. Es como si Shiori representara de alguna manera este anhelo por morir que tiene Hinako, pero al mismo tiempo posterga la satisfacción de este deseo hasta que Hinako aprenda a vivir, que es lo que Shiori de alguna manera le demanda en ese sentido. Y aquí va a haber una paradoja muy interesante, que quizá llegaremos a ver, quizá no. Estas series muchas veces nos dejan un poco como en terrenos inconclusos y ambiguos, y ahí es donde la gente dice, bueno, hay que saltarse al manga quizá para ver, o a su fuente original si es una novela, pero creo que en este caso es un manga, para ver hacia dónde más lo conduce, porque esta promesa que ya tiene una condición, y es una condición verdaderamente interesante, va de la mano con esto. Aprende a vivir, disfruta de la vida, goza de ella, experimenta el placer, distintos tipos de placer, todo el placer que pueda implicar vivir, y en el momento en el que estés más plena, en el momento en el que seas más feliz, en el momento en el que tu vida y seguir viviendo probablemente realmente valga la pena, ese será el momento de tu muerte. Y tal vez en ese momento Hinako ya no querrá morir. Tal vez en ese momento Hinako querrá todavía seguir alimentando la vida, seguir deseando, pues, ¿no? Seguir sosteniendo una innumerable cantidad de deseos que ahora están apagados, ¿no? Que ahora no son evidentes, que ahora están simplemente sostenidos por este mandato que ocasiona el conflicto del que hemos venido hablando, ¿no? Pero una vez que esto se supere, una vez que no se sienta obligada a vivir, sino deseosa de vivir, y que en ese momento sea el momento en el que será asesinada y devorada por Shiori, bueno, ciertamente plantea una paradoja muy interesante. ¿Qué sucederá cuando esto llegue? ¿Qué sucederá cuando este momento ocurra, ¿no? Y pues para nosotros va un poco como de la mano con esto que les decía, ¿no? Tal vez no es insensato pensar en eso, ¿no? Pensar en que la muerte nos acecha en realidad en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y nosotros no lo sabemos. A nosotros no se nos presentará de manera material, encarnada necesariamente en alguien que nos la anunciará con detalle y con detenimiento, ¿no? Se nos presentará muy probablemente de manera sorpresiva. Y si se anunciará seguramente a través de la enfermedad. Y aún la enfermedad no es una sentencia inmediata, decíamos. Entonces, es verdad que no sabemos cuándo sucederá, no sabemos en qué circunstancias, y pues por lo tanto no sabemos si nuestra vida habrá o no valido la pena, por lo menos para nosotros, en el momento en el que esto ocurra. Así que, independientemente de que la serie lo explore o no, lo lleve a cierta profundidad discursiva o argumentativa o no, lo cierto es que se plantea desde una posición sumamente interesante, y es ahí donde tiene algún valor particular. Si incluso se desarrolla como una suerte de romance entre estas dos mujeres, entre Hinako y Shiori, como de alguna manera se nos muestra en las imágenes, pues se entremezclará aún más esta cuestión de lo sexuado, de lo placentero, de la autoconservación en cierto modo, con esta promesa de muerte, ¿no? Un símbolo muy, muy claro y muy radical de cómo de alguna manera esto, ¿no? La búsqueda del placer y la búsqueda del fin, ¿no? de la autodestrucción, quizá están mucho más entremezclados de lo que pensamos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encuentran disponible en diversas plataformas, como obviamente las más populares para esto: Apple Podcast, Spotify, Amazon, y también en YouTube en formato de solo audio para su deleite y conveniencia. Además, recuerden siempre que en Tadaima tenemos pues las noticias más relevantes en tadaima.com.mx, así como nuestras redes sociales, Tadaima MX o Tadaima.mx,
en algunas. Somos fáciles de encontrar, así que ustedes simplemente pónganos en los buscadores si no lo han hecho todavía, Tadaima, y seguramente les aparecerá nuestras cuentas para que nos sigan. Además, tenemos nuestro show en vivo, el Tadaima Live, con todo el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Facebook, a través de Twitter también, en fin, en distintos lados nos pueden ver. Y pues ahí estamos atentos a los comentarios y a contarles todos los chismecitos de la semana y demás. Pues no me queda más que, como siempre, agradecer sus escuchas, sus likes, sus comentarios, que compartan este podcast desde luego, y pues no resta más que agradecerles como siempre todo eso y desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.